Bueno, les doy la bienvenida a mi charla. Le puse nombre Pensando en componentes y cómo mejorar nuestra productividad. Como dije ya un poco antes, la idea de esto es compartir algunas cosas que vi en mi experiencia, o digamos un poco más abstractas, tratando de dar un paso atrás y ver los componentes de alguna forma un poco más neutrales, digamos, como que vi que a algunas personas les costaba mucho pensar en cómo dividir en componentes, así que me pareció algo copado para hablar. Antes de seguir, me presento. Mi nombre es Agustín Mulet, soy Full Stack Developer, sea que eso signifique. En SSB Soft empecé hace poquito, hace un mes y medio, más o menos casi 2 meses que estoy trabajando en SSB. Y bueno, antes de seguir también, gracias a toda la gente de WebConf, la organización fue impecable, siempre me sentí a gusto, y gracias por darme el espacio para esta charla. Y también antes de seguir, un disclaimer, y tengan en cuenta esto para mi charla, para todas las charlas que vean en su vida. Estas son cosas que a mí me sirvieron en base a mi experiencia. Quizás no todos lo aprendieron las cosas igual que yo, quizás no les sirve las cosas que leí acá, y hasta quizás diga cosas mal. Así que yo siempre estoy abierto a críticas y al diálogo. Me pueden contactar, hablarme en cualquier momento, no tengo ningún tipo de problema. Vamos ahora al contenido de la charla. Estos son los temas que vamos a tratar. Cada uno de los conceptos, de estos conceptos, son dignos de hablar largo y tendido. Es más, de cada uno podemos escribir un libro de más de uno de estos temas. Hay libros enteros. Y el tema es que, como tenemos media hora o un poco menos, vamos a hablar bastante resumido y vamos a algunas cosas pasarlas medio como por arriba o darlas de forma más sintetizada. Vamos a empezar por el concepto de modularidad, después vamos a pasar a una parte más separada que serían los componentes. ¿Qué es un componente? El estado, ¿qué es el estado en los componentes? ¿Qué son los ciclos de vida en los componentes? Y por último, las ventajas que nos da componentizar nuestra aplicación. Empecemos por hablar de modularidad. Y para hablar de modularidad tenemos que aprender qué es un módulo. Un módulo contiene la definición de una función o clase, o un grupo de funciones o clases que tienen código relacionado entre sí. O bueno, la idea es que tenga código relacionado entre sí si están bien hechos los módulos. Los módulos se agrupan en archivos o carpetas y tienen el código necesario para realizar una tarea específica donde se lo llame en nuestra aplicación. ¿Para qué nos sirve tener módulos, por ejemplo? Nos sirve para organizar y estructurar mejor nuestro código, porque vamos a tener código relacionado, modularizado en su carpetita, separado, bien ordenadito. Cada lenguaje de programación tiene sus mecanismos para modularizar y agrupar estas funciones o clases. Por ejemplo, en Java tienen package. En .NET o C# existe namespaces. En Ruby existe module, etc. ¿Y qué pasa con estos módulos? Los módulos tienen que tener ciertas características también. Los módulos tienen que ser independientes o autocontenidos. ¿Y a qué nos referimos con esto? Que tienen que tener la menor cantidad de dependencias externas posibles. Tienen que ser específicos, que tienen que realizar una tarea en específica, y tienen que ser reutilizables y deben poder integrarse sin problemas
en nuestro código cuando lo llamemos en nuestra aplicación. Eso es un pantallazo de lo que sería modularizar un módulo. Y ahora pasemos a componentes. Empecemos por hablar sobre qué es un componente también. Porque no podemos hablar sobre algo si no decimos más o menos qué es. Podemos considerar que un componente es en frontend el resultado de un módulo en acción. Es la representación visual de haber llamado o utilizado alguna función o clase de cierto módulo. Podemos decir, de esta manera, que un módulo puede estar integrado por componentes. No siempre tiene componentes los módulos. Hay módulos que no generan componentes visibles en frontend, digamos. ¿Y qué se espera de un componente? Se espera, por ejemplo, que realicen una tarea específica y que también sean reutilizables. Cosa que no suena ya, lo dijimos recién. Ahora los invito a hacer un ejercicio. Vamos a tratar de identificar en una UI, que yo casi siempre elijo lo mismo. Vamos a tratar de ver en una UI qué cosas se repiten, hacen una tarea específica y se pueden reutilizar. ¿Qué puede ser un candidato a ser un componente? Siempre elijo Twitter, o casi siempre lo mismo. Y mientras les explico algo, les dejo como para que vayan pensando. Bueno, otra cosa. Es muy difícil sacar un screenshot de Twitter sin que hayan cosas de política o cosas políticamente incorrectas, así que encontré que estaba Recoleta trending y de paso aprendí que hay una localidad, un barrio Recoleta en Buenos Aires y hay una localidad en Chile que se llama Recoleta. Saludos a la gente de Chile. La idea es que nosotros, al estar haciendo este ejercicio de verificar, chequear qué puede ser un componente en nuestra UI y qué no, nosotros nos sacamos un poco el sombrero de lo que es ser un poco dev y nos ponemos un poco en el rol, el sombrero de arquitectos de la aplicación, ya que vamos a estar definiendo cómo va a estar compuesta la aplicación y qué responsabilidad va a tener cada componente. Entre otras cosas, vamos a ver las responsabilidades. ¿Ya pensaron en algunos componentes? Si les parece, les propongo hacer un ejercicio. A mí se me ocurre que, por ejemplo, esto puede ser un componente, este puede ser otro, donde hay un SVG y un texto a mostrar. Y además son botones que van a tener una dirección donde nos tienen que llevar. Entonces ya ahí tenemos tres cosas, tres partes de este componente que se van a ir repitiendo de forma, digamos, iba a decir neutral, pero no me sale, no es neutral. Pero bueno, son cosas que van a ir cambiando y nosotros se la alimentamos al componente y el componente va a recibirlo y lo va a mostrar. Tenemos estos botones, por ejemplo. ¿Qué más? Tenemos acá a la derecha unos filtros donde le podemos dar el título del filtro y opciones del filtro con sus radio buttons, donde podemos seleccionar uno solo. ¿Qué tenemos también? Acá en la parte de trending o qué está sucediendo, tenemos cosas que se repiten, donde se indican los tweets, un título también, un menú. Este puede ser también un mismo componente, donde el mismo componente de acá arriba, digo, donde podemos indicar que si tiene una imagen, no muestra otras cosas. Por ejemplo, no muestra la cantidad de tweets que hay, o cosas así. Y por último, podemos ver también que cada tweet comparte muchas cosas entre sí. Lo que podemos pensar también es ya dentro de un cierto componente, ver qué puede ser componentes dentro de componentes. Pero ya eso queda en cada uno ver qué tanto se puede atomizar
Y si atomizamos demasiado, tiene sus pros y sus contras. Si no atomizamos tanto, también tiene sus pros y sus contras. Y por último, a mí lo que me gusta hacer es, cuando veo componentes así, buscarle una forma de usar algún otro componente que contenga a esos componentes más chicos, como un componente padre de todos ellos. Datos a tener en cuenta sobre los componentes. Los componentes siempre tienen que retornar HTML válido, porque si no tenemos HTML válido, los navegadores interpretan HTML con CSS manejado por JavaScript. Si no tenemos HTML válido, nuestra UI va a estar rota. Y este tip que yo lo tengo en cuenta, quizás le sirve, quizás no le sirve, tómalo o déjalo. No todos los frameworks o librerías permiten que se retornen múltiples componentes, múltiples elementos HTML en un componente. Así que yo, por las dudas, siempre que hago algún componente, hago que ese componente retorne un solo elemento HTML padre, digamos, con todos los elementos que quiera adentro. Queda en cada uno. Yo lo hago y de esa forma puedo saltar de un framework a otro sin problemas, pero queda en cada uno. Ahora vamos a hablar un poco del estado de los componentes. Los componentes pueden tener un estado, ¿y a qué nos referimos con esto? A variables. El estado son variables, son datos que pueden ser propios del componente o heredados, a los que se suele llamar como props. Y estos datos pueden o no ir cambiando a medida que el usuario interactúa con nuestra aplicación. El estado lo que hace es definir el comportamiento de la aplicación y el comportamiento de cada componente. Y nunca es fácil definir qué elemento tiene que tener estado, cuál no. Pero bueno, veamos un poquito algunas cosas, algunas situaciones donde vemos qué componente tiene estado y qué podemos hacer con el estado. En el estado propio del componente, como dijimos, es el estado variable. El responsable de cambiar los valores del estado es el mismo componente que contiene el estado. Cuando el estado cambia, que comúnmente es por interacción del usuario, el estado cambia. Comúnmente puede ser por interacción del usuario, otras veces cambia por interacción con otros componentes. En este ejemplo, por ejemplo, tenemos nuestro componente que tiene un estado con un objeto con claves email y password con los valores vacíos. Si yo escribo, por ejemplo, usuario, voy al formulario, escribo mi email, agustin@gmail.com, pongo mi password súper secreto, no me lo roben, por favor, es muy difícil. El mismo componente que contiene, este componente debería contener todo el formulario, en este caso, ¿no? El mismo componente es el que va a agarrar los datos de los inputs y modificar las claves introduciendo los valores en cada parte del estado. Si esto está bien ubicado, digamos. El estado propio del componente se puede compartir, como dijimos. Para este caso tenemos, por ejemplo, lo que a mí me gusta decirle estado heredado. Quizás es más fácil decirle props, pero quizás pensar como que ese estado heredado puede ayudar en algunas cosas. El estado heredado es común que llegue de algún componente padre y nos puede llegar, como en este ejemplo, con un nombre distinto al original. Y además de llegar con un nombre distinto, no tiene por qué compartirme el estado completo del componente padre. Nos puede compartir, por ejemplo, en este caso, solamente el email.
por más que el estado completo del componente padre es un objeto. Algo que hay que tener en cuenta con el estado heredado es que, por ejemplo, el componente hijo no puede modificar directamente el estado heredado. Lo que recibe el componente hijo es una referencia al dato, al valor. Porque el responsable, como dijimos, es el padre, responsable de cambiar este valor. Una vez que en algún momento, si se están mostrando los componentes, el componente padre modifica ese valor, el valor del estado heredado, si hicimos todo bien, se debería actualizar en nuestra UI, en el componente hijo. Y también algo que les recomiendo hacer, como vemos, el estado, en este caso, fluye de arriba hacia abajo, digamos. Fluye de componentes padres a componentes hijos solamente. Si lo hacemos de esta manera, es más ordenado, nuestro estado va a estar más ordenado y vamos a tener mayor control sobre el estado. Esto de que el estado fluya de una sola forma, digamos, en una sola dirección, se le dice One-Way Data Binding. Deben haber escuchado hablar sobre eso. En frameworks más viejos existía el Two-Way Data Binding, que era para los dos lados, y el componente hijo podía modificar cosas del componente padre, era un poco más caótico. Pero ¿qué pasa con el estado? El estado no siempre vive en los componentes nuestros que muestran HTML, los componentes que vemos. Este estado también se puede mover a un componente separado y le decimos estado centralizado. El estado puede estar en un componente aparte. ¿Le suena Redux? Esta es una forma de tener en un componente aparte, al que vamos a llamar store, comúnmente se llama store, todo el estado de nuestra aplicación. Y esta store también, esta store, también provee funciones para que se pueda modificar el estado. Como dijimos, el dueño del estado es el encargado de modificar el estado. Entonces, en el store están las funciones para modificar el estado. Lo que provee es funciones helpers para que los componentes digan, quiero que actualices el estado con estos datos. De esta manera también lo que podemos hacer, teniendo el estado centralizado en un componente aparte, podemos mandar el estado directo, en nuestro ejemplito, al componente hijo. No hace falta pasar por el componente padre y que el componente padre se lo mande al componente hijo. Eso es una ventaja en muchas cosas y la verdad que sirve bastante para aplicaciones grandes, está muy bueno. Y además nuestros componentes quedan bastante más compactos, con menos línea de código y todo un poquito más limpio. Y bueno, esta data de los componentes, cuando la modificamos en los componentes, se suele modificar en distintos momentos de creación, o mejor dicho, momentos de la vida de nuestro componente. Y estos momentos se llaman ciclos de vida. Los ciclos de vida son momentos en los que nuestros componentes se van a crear, se van a crear o inicializar, se van a renderizar o mostrar en la aplicación, montar en el DOM. El DOM sería lo que el usuario ve, vamos a decirlo como muy simple. Los componentes también se actualizan, de ser necesario que se actualicen, y también se desmontan o se destruyen, cuando ya no están más a la vista del usuario. Pero eso es si hicimos las cosas bien. Si no lo destruimos cuando había que destruirlo, puede causar un memory leak y tener algunos problemas. Durante estos ciclos de vida, en las herramientas más populares
de front de hoy en día, sea Angular, React, Svelte o Vue, todos nos proveen alguna forma de realizar acciones en estos momentos mediante funciones o helpers. El tema es que, sea cual fuere la herramienta que usemos para hacer el frontend, todos los componentes comparten estos ciclos de vida. El tema es que, como vemos, además, según qué herramienta usemos, podemos afectar o utilizar de forma más granular, manejar de forma más granular el ciclo de vida de nuestros componentes. Como vemos, todas estas funciones son provistas por las herramientas, pero salvo en Angular, en la parte de creación, ven que hay un asterisco porque el constructor en realidad no lo provee Angular, sino que es algo del lenguaje de JavaScript, pero bueno, me pareció correcto ponerlo ahí. Ahora podemos pasar, por ejemplo, un poco a las ventajas que nos da componentizar. Las ventajas que nos da componentizar es que, como ya vimos en los dibujos, en los cuadraditos que hice en Twitter, está bueno que si ven alguna aplicación que les gusta o la están haciendo como para practicar, está bueno hacer ese ejercicio de ir haciendo cuadrados o, bueno, rectángulos, perdón, o ir separando, porque eso nos ayuda a tener un mapa de la aplicación y a su vez es más fácil de entender cómo está compuesta la aplicación. Si nosotros queremos, se nos ocurre mandar datos de algún componente a otro, si tenemos este mapa vamos a entender qué componente es padre de quién, cuál es hijo de cuál, y va a ser más fácil también para nosotros ver dónde queremos poner el estado, el que va a ser variable, y de ahí ir bajando con props a los distintos componentes. Nos va a ayudar mucho en la comunicación. ¿En qué nos ayuda también componentizar? Nos ayuda a tener el CSS más ordenado. Los estilos van a estar encapsulados, o van a estar, no, perdón, pueden estar encapsulados en cada componente. Y es más, se puede componentizar o modularizar estilos directamente, por separado de nuestro componente. La parte de los estilos también da para hablar muchísimo. Se puede escribir un libro más sobre eso solamente. Y para modularizar tenemos herramientas, por ejemplo, como CSS Modules, Style Components, o de alguna forma se puede modularizar algunas cosas con Sass. Style Components está bueno porque a mí personalmente me gusta, porque el estilo queda con el componente. Entonces, si vos ya no usás más ese componente, se borra con su estilo todo completo y listo. Y como venimos diciendo, permite la reusabilidad o reutilización. Nosotros vamos a definir los componentes una sola vez y los vamos a invocar donde sea necesario. Le podemos enviar parámetros o lo que necesite el componente para poder completar la data que tenga que mostrar o las cosas que tengamos que hacer. Bueno, además de que nos permite tener el código más ordenado, estas son algunas de las ventajas que nos da componentizar. Y bueno, sin mucho más que decir, gracias por haberme escuchado un rato. Gracias a toda la gente de WebConf. Espero que les haya servido todas estas cosas. Si tienen preguntas, si tienen comentarios, si tienen feedback sobre la charla, si ven que hay cosas para mejorar, me pueden encontrar en Twitter, en @AgustinDemulet.